¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Vamos a comenzar, bueno, la tutoría, porque realmente esto es una tutoría del planteamiento del problema. Bueno, yo le tengo que decir que ya está el calendario para los exámenes serán la semana del 18 al 23 de enero. Y bueno, tenemos un poquito de tiempo, tenemos 2 semanas como para igualarnos en todas las cuestiones que tenemos pendientes. De cualquier manera, yo les voy a poner una tarea que tienen que hacer. Yo les dejaré incluso hasta más o menos el 4 de enero abierta el aula para que la puedan subir. De tal manera que ustedes puedan hacerla tranquilamente, porque realmente pues no todo es fiesta, tienen que ponerse al día de muchas cosas. Ya le he dicho a algunos de ustedes en qué va a consistir. Es la búsqueda de 5 artículos científicos respecto al tema de ustedes, y van a tener que hacer un análisis crítico de los resultados y de la discusión de esos artículos. Que después puede servir como base al análisis que ustedes tienen que hacer al final cuando ya tengan sus datos recogidos. Eso ya será cuando estén en noveno, pero de cualquier manera eso lo tienen que reflejar en el marco teórico, tienen que dar ya citados esos artículos en el marco teórico para que les sirva después como parte de su análisis y discusión cuando tengan los datos. Yo les voy a hacer todo lo posible por esta semana poderles subir. Si no es posible, pues el lunes a primera hora yo les subo, para que lo puedan hacer tranquilamente en estas 2 semanas. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. Yo no sé si hoy terminaremos de revisar todos los planteamientos del problema. Nos quedaría solamente el jueves en la mañana. Yo podría a lo mejor atender, si quedan 1 o 2 personas, yo les podría atender para que todos tengan una tutoría respecto al planteamiento del problema. Porque el viernes es bastante difícil porque tenemos vinculación, entonces eso se complica. Y ya ustedes entran en vacaciones. Entonces yo les podría ayudar de esa manera. Ya en contacto con su representante y ahí vemos. Entonces ahora lo que quiero saber es los grupos que van a trabajar. Doctora. Conmigo. Sí. Doctora, disculpe, los 5 artículos es por pareja, o sea, los 5 claro, artículos por los sube cada pareja. Obviamente, pero tienen que hacer una buena búsqueda, porque primero que tienen que ser más o menos actualizados a partir de 2014, y también que tengan un buen contenido, o sea, que sea relevante para que ustedes lo puedan poner como parte de su marco teórico, en los antecedentes de ese marco teórico. Ya, gracias, doctora. Ya. Entonces, por favor, díganme qué grupo van a trabajar. Doctora, Tipo 5, doctora. sería la diferencia de los grupos que trabajaron la vez pasada. Serían los que trabajaron. A ver, el 5, ¿cuál más? El último. ¿El último cuál es? ¿El 13? El 13, sí, Ariana y Caro. 13, ¿cuál más? El 8. El 8. El 10. 10. El 9. ¿Perdón? 9. ¿Cuál más? El 1, doctora. El 1. Uno más porque no alcanzó. El otro día solo alcanzamos a 5. Doctora, nosotros, pero no sé qué grupo somos. ¿Ustedes son? Belén Doctora, Ruiz, el grupo 2. ¿Perdón? El grupo 7, doctora. El grupo 2, el grupo 7.
Bueno, entonces, bueno, estos son muchos ya, porque realmente no voy a alcanzar a revisar 7 grupos, imposible. Entonces estaría el 5, el 13, el 8, el 10, el 1 y el 2. El 7, y no sé quién más, ya les diré más adelante, son los que quedan para mañana, que yo les daría 1 hora para revisar lo que falta. ¿De acuerdo? Entonces, tal como les dije la vez anterior, vamos a ir haciendo los grupos y básicamente, bueno, ustedes, los que no están incluidos en esos grupos, se pueden retirar. Yo de mi parte, bueno, ya prácticamente no nos vamos a ver. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año. Ya quemamos por fin este año 2020, que ha sido tan tremendo para todos. Y esperemos que el año que viene pues sea mucho mejor, tanto para ustedes como para todo el mundo, o sea, para el Ecuador y para el mundo. Entonces, Gracias, doctora. eso les digo a todos que ahora mismo están reunidos y ya no vamos a tener oportunidad de reunirnos así como grupo, ¿no? Entonces ya voy a hacer los grupos. Doctora, perdón, ¿mañana qué hora? Mañana, a ver, yo tengo clase, sería a las 11. Mañana a las 11. Ya. Doctora, O puede ser las 11 o puede ser las 12, como ustedes quieran. Gracias, doctora. doctora, ¿Sí? ¿me puede ayudar diciéndome qué grupo somos nosotros, por favor? A ver, espérenme un ratito para abrir los temas de ustedes. Ya. A ver. Belén es el grupo 6, doctor. Ah, ya, gracias. Usted sería para mañana, ¿no? Ya, doctora, está bien. Ya. Ok. Entonces ya voy a abrir las salas. Doctora, el grupo 9 también iría para mañana, ¿verdad? El 6 y el 9. De momento. Ok. Y el 7, porque el 7 tampoco va a ser posible. 7, 6 y 9. Doctora, ¿sería posible cambiar para mañana mi grupo? Que mi compañero no puede hoy. ¿Su grupo cuál es? El 1. Otro grupo nomás. Ah, bueno, entonces el 7 si quiere que se quede. Ustedes saben que más o menos van a ir entrando cada cuarto de hora más o menos, o quizá un poquito menos. Entonces, para que calculen ustedes y no estén esperando, ¿ok? Entonces el 7 se puede quedar. Muy bien, ya voy a abrir los grupos. Doctora, disculpe, el grupo 10 ya no, porque una compañera me dice que ahorita tiene un problema, entonces podríamos dejarlo para mañana. Pero para mañana yo no puedo todos, verá. Bueno, mañana máximo 4. A las 4. No. Ah, ya, máximo 4 grupos. Yo ¿A qué tengo, hora? el 1, 6, 9 y 10, a las 11. Ya, listo, doctora. Sean puntuales porque yo solo puedo dedicarle 1 hora. Sí, está bien, sí. Igual ya avanzamos el otro día, no sé si recuerda, ya más o menos es más bien la justificación lo que nos falta. Ya, entonces Ya lo listo, vemos doctora, mañana. gracias. Ok. A ver, esperen. Vamos a cerrar. Tienen que cerrar. Porque lo he hecho automático y no puede ser automático. Me equivoqué. Entonces vamos a cerrar todo. Vamos a volver y vamos a hacer de nuevo. O si no, si quieren, para que sea más cómodo,
ustedes pueden salirse todos y van entrando uno a uno, que creo que es más cómodo así. Entonces, Primero que quede el 5, el grupo 5, que sería... Cuadros y Belis. Cuadros y Belli, que ustedes ya tuvieron el día anterior. Nos fue una revisión nomás del tema, doctora, pero usted dijo que empezábamos con la revisión. Ah, sí, es verdad. Sí, ustedes eran los primeros. Ok. A ver, entonces queden ustedes. Y Ariana Vélez, por favor, que se salga. Gracias. Bueno, queda adherencia terapéutica. A ver, ¿cómo es eso? Adherencia terapéutica en pacientes con diabetes. No, adherencia al tratamiento. Suena mejor. Adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con mal control metabólico, pertenecientes al Club de Diabéticos de Manta. Adherencia al tratamiento en pacientes, estoy cambiando, con diabetes mellitus tipo 2. Con mal control metabólico. Control metabólico. O sea, con mal o con bien. Yo creo que no, o sea, vamos a medir la adherencia. No sabemos si hay un buen o un mal control metabólico, más bien eso no lo pongamos. Entonces sería, doctora, adherencia al tratamiento y control metabólico. No, es que la adherencia al tratamiento es tener el control, tener, o sea, estar tomando el tratamiento, tener los exámenes, tener el control periódico de la glicemia, etcétera, etcétera. Entonces, la adherencia al tratamiento supone todo eso, ¿no? Y puede ser buena o puede ser mala, ya estamos nosotros poniendo mal ahí y sería más bien adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Club de Diabéticos. ¿Del Club de Diabéticos cuál? Y, o sea, suponemos que en Manta sí hay un club de diabéticos, porque, por ejemplo, estuvimos averiguando en Montecristi y Choni, no, de donde somos, y no hay un club como tal registrado. El Club de Diabéticos, bueno, hay algunos. En Manta hay en San Mateo, hay un club de diabéticos. En Santa Marta también hay otro club de diabéticos. Allá nos tocaría definir cuando vayamos, doctora, porque... O más bien, entonces, pongan, el título pónganlo más corto, adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Porque poner un club de diabético de Manta, y si hay en Montecristi que no sabemos, pues. Entonces eso se puede ver en metodología y se puede definir más adelante cuando ustedes averigüen bien. Ya revisaron ustedes los datos, hicieron el planteamiento, ¿verdad? Sí, doctora, aquí estuvimos avanzando. A ver, indíquenme. ¿Le leo, doctora? Sí. Ya. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por una hiperglicemia debido a una pérdida absoluta progresiva de la síntesis de insulina.
Actualmente se ha convertido en una de las pandemias que enfrenta el mundo, afectando a casi 500 millones de personas y ocasionando para el año 2017 un costo anual de alrededor de 327.000 millones en costos médicos directos y productividad reducida. En Ecuador, para el año 2019, la prevalencia de diabetes fue del 5,5% en la población de 20 a 79 años, sin tener en cuenta la población de pacientes que reciben servicios médicos privados y aquellos que, a pesar de tener la enfermedad, aún no son diagnosticados. La diabetes mellitus tipo 2 representa el 90 al 95% del total de diabetes y se debe a una deficiencia relativa de insulina a causa de una resistencia periférica a esta hormona. El control de esta enfermedad radica en la adherencia a su tratamiento, el cual consta de 4 pilares: farmacológico, régimen alimentario, actividad física y automonitoreo de la glicemia. La Organización Mundial de la Salud define la adherencia terapéutica como el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. La OMS establece además que la adherencia terapéutica a largo plazo de las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2 es del 50% en los países desarrollados, siendo menor en los países en vías de desarrollo como Ecuador. Y Urbina, en su estudio realizado en pacientes diabéticos pertenecientes al Club de Diabetes del Hospital General Enrique Garcés de Quito, en el año 2014, encontró que apenas el 32,14% de la población estudiada tenía buena adherencia a su tratamiento. Son varios los factores que intervienen en esta adherencia terapéutica, y Aleustia et al., bueno, aquí este autor, los agrupa en 5 categorías: factores socioeconómicos, los relacionados con el equipo del sistema de asistencia sanitaria, con la enfermedad o con el tratamiento y con el paciente. El incumplimiento o la mala adherencia al régimen terapéutico de la diabetes mellitus tipo 2 desencadena múltiples consecuencias, tanto clínicas como económicas, productos del aumento de la morbimortalidad de los pacientes incumplidores. Entre las consecuencias clínicas destaca el mal control metabólico de la enfermedad, definido bioquímicamente como una hemoglobina glicosilada por encima de 7%, y que lleva a la aparición más rápida y severa de las complicaciones macro y microvasculares de la misma, como la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía periférica. Se estima que los costos directos de salud a consecuencia de estas complicaciones por mal control metabólico son 3 a 4 veces mayores que los costos de un buen control metabólico. Es por eso que en el control de la diabetes mellitus tipo 2 y la prevención de sus complicaciones, el aumento de la efectividad de las indicaciones sobre la adherencia al tratamiento puede resultar incluso mucho más beneficioso que mejorar procedimientos médicos específicos, por los que los profesionales de la salud deben no solo basarse en lo biomédico de la enfermedad, sino considerar además el conjunto de factores que influyen y determinan el cumplimiento terapéutico. Ya, está bien. Ustedes, o sea, han puesto énfasis en la adherencia. Sí, doctora. Y aquí nombramos un poco también del control metabólico que habíamos tomado en cuenta. Sí, igual claro, sí pero eso es parte de la adherencia también. Listo, doctora. Y ya seguimos con la justificación. Ya. La diabetes mellitus tipo 2 constituye una de las enfermedades no transmisibles de mayor morbimortalidad, convirtiéndose en una de las pandemias del siglo XXI. Ecuador es uno de los países con más casos de diabetes mellitus tipo 2 en el mundo, siendo Manabí una de las provincias que se destaca por la alta prevalencia e incidencia de esta patología. Bueno, eso de Ecuador es uno de los países que eso lo tienen que... Eso no es tan cierto porque hay otros países que tienen una prevalencia más alta. En realidad la prevalencia del Ecuador es 8%, de 7 a 8%. Entonces, ustedes tienen que poner y justificar eso con una cita. Es uno de los países que tiene más, pero no tiene que poner que es el país con más casos. No, pusimos es uno de los países claro, con más casos. Pero bueno, sí. Ya que tiene más alta prevalencia. Ya. No, ni tanto, porque las prevalencias que se han visto a nivel nacional son bajas. Solo en ciertas provincias, en ciertos sectores, la prevalencia es alta. Que también hay mucho infradiagnóstico, doctora. Claro, pero no se puede aseverar algo que... Más bien ustedes tendrían que ver en los indicadores básicos de la OPS. Ahí está el dato de la prevalencia de diabetes en el 2018, me parece. Indicadores básicos de salud de la OPS. En el planteamiento encontramos una prevalencia del 5.5% en esta población, de 20 a 79 años. ¿En qué
¿En qué cita? ¿En qué estudio? Era una cita que estaban la prevalencia de varios países, Banco Mundial se llamaba. Es esta de aquí, Grupo Banco Mundial. Banco Mundial, prevalencia de la diabetes. No sé, no conozco esa. No Me tocaría conozco revisar esta parte. Sí, eso tienen que ponerlo ustedes con una cita, porque ya. Y esto de siendo Manabí una de las provincias que se destaca por la alta prevalencia e incidencia de esta patología, eso sí, doctora. Mire, ustedes pueden poner que indirectamente Manabí se presupone que tiene una alta prevalencia porque hay un porcentaje alto y un coste muy elevado de insuficiencia renal, de controles de diálisis renales, todo eso. Y se presupone que por eso hay una alta prevalencia, porque no hay datos de la provincia de Manabí propiamente, ¿no? Sino que hay bastantes clínicas especializadas en hacer diálisis. Ya por los casos de sus complicaciones. Los casos la mayoría son casos de complicaciones de la diabetes, ¿no? Entonces, eso lo pueden poner ustedes como un dato, ¿no? Listo. No directamente porque en Manabí no sabemos si... O sea, no se ha hecho, pues, en la provincia de Manabí no hay un estudio de prevalencia. Nosotros en vinculación hicimos en San Mateo un estudio de prevalencia de San Mateo con como 500 y pico de muestras y salió una prevalencia de cerca de más de 20% en San Mateo. Pero claro, es una población bastante chiquita, entonces lo ideal sería que se pueda hacer en toda la provincia para saber en realidad la prevalencia de Manabí, ¿no? Bueno, eso lo pueden arreglar un poco. ¿Qué más? ¿Qué más? La alta morbimortalidad de la diabetes mellitus. Un ratito. Entonces ahí podríamos, porque, por ejemplo, busqué un dato de la OPS y decía que la provincia de Santa Elena es la que más reporta prevalencia. Y luego sigue Cañar y ahí está Manabí y luego El Oro. Ya, entonces pueden poner eso. O sea, con un dato citado de una fuente confiable, perfectamente pueden decir. Pero, o sea, decirlo sí porque sí, no, pues. Entonces pueden ponerlo perfectamente. Ok, ¿y qué más ponen en justificación? Eso es como el antecedente. La alta morbimortalidad de la diabetes mellitus tipo 2 se debe a un mal control metabólico de la misma, la cual es consecuencia directa de un mal apego y cumplimiento del régimen terapéutico por parte de los pacientes. En nuestro medio hay múltiples factores demográficos, económicos y culturales que pueden condicionar este mal apego terapéutico y desencadenar consecuentemente la aparición de complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad. Es por eso que este estudio se centra en conocer el tipo de adherencia terapéutica que tienen los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ahí esto eliminaríamos de aquí que era con mal control metabólico en el Club de Diabéticos de Manta. Así como los factores intervinientes en dicha adherencia, con el propósito de orientar a los profesionales de la salud a la creación de estrategias que promuevan un mejor cumplimiento del tratamiento antidiabético. Ok, esa es una justificación. Hasta ahí podría ser la justificación, doctora. Sí, hasta ahí puede ser. Y también, bueno, ustedes van a aportar a la ciencia, que ya lo están diciendo, ¿no? Van a aportar el conocimiento respecto a cómo hay cómo es el control o la adherencia al tratamiento de esta población. Y por otro lado, tienen que poner ahí en justificación la viabilidad. ¿Y cómo podemos redactar eso, doctora? La viabilidad es un estudio, o sea, lo ponen en un párrafo, es un estudio viable porque, bueno, supuestamente se tiene acceso a la población de estudio y se tomarán las siguientes, o sea, se solicitarán las autorizaciones correspondientes para poder recoger la información. Eso sería la viabilidad. Básicamente si se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, como es una población con
investigadores tienen acceso a esa población y se pedirán las autorizaciones, pues es viable. Hay que especificar la población también, doctora. No es necesario decir que se tiene acceso a la población de estudio. No tiene que especificar qué población. Listo. Como es el protocolo, no importa. A ver, objetivo. Eliminaríamos. Ya, objetivo general, evaluar la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Objetivos específicos, identificar los factores que intervienen en la adherencia al tratamiento antidiabético en la población de estudio. Establecer cuáles de los factores intervenientes ejercen mayor influencia sobre la adherencia al tratamiento en un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Definir el impacto que tiene la no adherencia al tratamiento en las complicaciones de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pero eso ya es otra cosa. Eso ya es otro estudio, porque ustedes solo están viendo lo de la adherencia. Definir el impacto es asociar la adherencia con las complicaciones. Entonces ya no, sería... O sea, es otra cosa, o sea, es un estudio correlacional. Ustedes lo que van a analizar va a ser la adherencia, ¿verdad? Sí, entonces, lo primero, ustedes que tienen que determinar las características sociodemográficas de la población de estudio o de los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Ustedes primero tienen que determinar, porque el objetivo general es una desagregación, los objetivos específicos es una desagregación del objetivo general. Entonces, primero, ¿qué es lo que se describe? Se describe a la población de estudio, a ver cuántos son hombres, cuántas mujeres, qué edades tienen, de dónde proceden, etcétera. Eso es características sociodemográficas. Describir o definir la característica sociodemográfica de la población de estudio. Quizás a lo mejor sería bueno, porque estas solo son características sociodemográficas, a lo mejor sería bueno en otro objetivo, en el siguiente, en el objetivo específico 2, sería determinar la situación actual de salud de la población de estudio. O sea, cuánto tiempo tiene, cuando le inició la diabetes, si tiene alguna complicación, si se hace ver con quién, etcétera, etcétera. Bueno, aunque eso es parte de la adherencia, pero podría ser el estado o la situación actual de salud de la población de estudio. Establecer o... Sería algo como la parte cronopatológica de la enfermedad, doctora. No, la situación de ese momento, o sea, cómo está el paciente ese momento en su salud, porque puede tener, por ejemplo, aparte de la diabetes, puede ser hipertenso, puede tener comorbilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, establecer la situación de salud de la población de estudio. De ahí viene identificar los factores que intervienen en la adherencia al tratamiento. Sí. O determinar la adherencia al tratamiento. Porque no solo los factores que intervienen, sino ahí van ustedes a determinar, bueno, de tantos pacientes, hay qué sé yo, el 30% que no tiene adherencia al tratamiento, o que tiene una mala adherencia, o hay escalas también para definir si es una adherencia excelente, media Sería el tipo de adherencia. Claro. No solo establecer los factores, como dice usted ahí, ¿no? Identificar los factores que intervienen. Eso usted lo va a identificar perfectamente en su marco teórico. O sea, usted lo que es, va a conocer el nivel de adherencia que tiene. Conocer el nivel de adherencia al tratamiento. Como para saber si llevan el tipo de tratamiento correcto, o sea, llevan las 4 partes. Claro, el nivel de adherencia, que eso hay, efectivamente, eso ya hay algunos test que ustedes tienen que buscar para eso. Y por último, es
establecer cuál de estos factores ejerce una mayor influencia sobre la adherencia. No tanto eso, sino sobre la falta o qué factores son determinantes en la falta de adherencia. O, bueno, o déjelo así. Después ya vamos viendo cuando ustedes hagan el marco teórico, van a poder redactar mejor ese objetivo, porque ustedes primero van a conocer el nivel de adherencia. Obviamente, por distintos factores. Entonces, ahí también ustedes van y por esas encuestas que ya están determinadas. Y por otro lado, ustedes van a determinar en esta población específica que ustedes van a estudiar cuáles son los factores determinantes de esa mala adherencia, diríamos, ¿no? Entonces, se puede quedar así de momento, y ustedes ya después lo podrían redactar un poco mejor. Pero yo creo que está así, está entendible. Entonces, de momento eso, porque el que usted puso, el impacto de las complicaciones, eso ya es otro estudio. Sí entiende, ¿no? Sí, igual no podemos ya entonces ver las consecuencias de la mala adherencia. Claro, lo que pasa es que ustedes como van a poner la situación de salud de la población de estudio, ahí también, si hay una complicación, ahí va a salir. Claro, ahí entraría entonces. Tendríamos que ver, y si es necesario más adelante añadir otro objetivo, habría que ver, porque eso incluso ustedes pueden verlo cuando ustedes recojan la información. Si recogen la información y resulta que es interesante, que hay una serie de complicaciones y que es debida a la falta de adherencia, entonces añaden automáticamente ese objetivo. Incluso le pueden cambiar hasta el nombre del estudio y poner un estudio correlacionado, o sea, evaluar el impacto de la adherencia en las complicaciones. Pero de momento dejémosle como descriptivo, o sea, solo con la adherencia al tratamiento, nada más. Listo, ¿Sí me entienden? Entonces, eso también depende mucho de los resultados que ustedes tengan cuando recojan la información. Si es interesante, ya les digo, eso, bueno, eso lo pueden ver ustedes en noveno. Si resulta que hay datos bastante interesantes, ahí sí lo cambian. Y si no, lo dejan así, porque también es interesante ese dato. Ok, muy bien. Entonces, ya está su tema y su marco teórico, o sea, y su planteamiento del problema. Lo que ustedes tendrían que hacer es eso, es buscar. Claro, corregir aquí la justificación. Sí, corregir un poquito la justificación y más que nada ya empezar a buscar en el marco teórico todo eso, todas las técnicas para, ahí no me acuerdo cómo se llamaban esos test, el test de, no sé si es Morinsky. Sí. No me acuerdo. Tenemos el nombre. No me acuerdo exactamente, pero hay un poco de test. Es el test de Morinsky-Green. Ah, ese es, el test de Morinsky-Green. Ese es un test que valora la adherencia. Y hay algunos más. Entonces, eso ustedes tienen que revisar y tienen que ver cómo, y tienen que describirlo muy bien en el marco teórico, ¿no? Y incluso en el marco teórico y en la metodología, porque esa es la técnica que ustedes van a emplear para determinar la adherencia. Bueno, muy bien. Entonces, adelante, y lo que tendrían que hacer es buscar esos cinco estudios que también hayan analizado, hayan evaluado la adherencia al tratamiento. Listo, doctora. Muchas gracias, doctora. A usted, que pase bien. Doctora, ¿qué grupo sigue para decirle a mis compañeros? A ver, sigue el grupo 13. El equipo 13. Sí. Gracias, doctora. Listo, doctora. De nada. Gracias, doctora. Ya que pasen Felices bien. fiestas. Igualmente.
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Ustedes son? No, doctora, yo soy del grupo 12, pero no sé, creo que ya se pasó, entonces por eso me metí un ratito aquí para avisar. No, estamos pasando grupo por grupo. Usted, en todo caso, espérese usted hasta el final. Ingrese un poco antes de las 4, unos 10 minutos antes de las 4 para ver si ya he terminado con el resto. ¿Ok? Ok. No me había conectado desde el principio, tenía problemas con el internet. Está bien, muchas gracias. A ver, entonces ustedes son prevalencia de hipertensión arterial, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, entonces, por favor, presenten su marco teórico. Ahí se logra ver. Sí, un poquito más grande, por favor. Ahí sí se alcanza a ver. Me disculpan, estaba en una llamada. A ver, entonces, por favor, díganme el planteamiento. Ya, doctora. Bueno, ¿se lo leo o le decimos? Sí, léalo, por favor. Ya, planteamiento del problema. En diversos estudios realizados se ha demostrado que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica altamente frecuente en la población, sobre todo en los adultos mayores, lo que hace que sea un problema prevalente en el sector de la salud, ya que por su gravedad, sus afecciones a los órganos diana y que su sintomatología aparece cuando la enfermedad ya está muy avanzada, es necesario indagar en los factores de riesgo y en los estilos de vida adecuados para que se pueda prevenir y controlar esta patología. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por el incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. Esta constituye el principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y presenta alta prevalencia en el mundo actual, por lo cual su prevención constituye una necesidad imperiosa. A tales efectos se detallan algunos aspectos de interés, tales como factores de riesgo, manifestaciones clínicas, complicaciones y tratamiento, entre otros.
Ahí está el... Mire, ustedes van a ver la prevalencia de hipertensión en jóvenes, porque van a ver la prevalencia en universitarios. Entonces, usted tiene que haber un párrafo referido a si hay un comienzo precoz o no hay, y qué es lo que hace que haya un comienzo precoz de la hipertensión arterial. Eso lo tienen que poner en planteamiento del problema, porque ustedes realmente van a ver prevalencia entre 18 a 25 años, más o menos. No, porque son del personal de... Ah, es del personal. Ah, ya. Ah, ok. Sí. Está bien. Yo creí que era estudiante. No, Muy bien. es profesor. Ya, entonces está bien. Entonces tienen que ver, primero comenzar con el mundo, América Latina, de ahí algunos países. Aquí está el mundo, acá está América Latina y el Caribe. Ecuador. Y Ecuador, sí. Ok. Entonces está bien. Justificación. Queríamos hacerle una consulta. No sé si esta pregunta está bien. No, es que la pregunta no va ahí como pregunta, va como texto. Ah, ok, entonces la pregunta la sacamos de aquí. Porque, bueno, es que ustedes no van a hacer ninguna prevención. Ustedes lo que van a investigar es la prevalencia. Entonces, ustedes lo que tienen que poner ahí, que el estudio que se va a llevar a cabo va a determinar la prevalencia en la comunidad universitaria, en el personal universitario, que puede dar lugar a, posteriormente, pues, a algunos programas de prevención. Ya, ok. Algo así le tendría que poner, ¿no? O que es importante hacer ese estudio porque se puede dar programas de prevención, pero no en interrogación. Ya, ok. Sí, voy a poner en amarillo para saber qué sacar. Ya, justificación. Justificación. La hipertensión arterial es un problema de salud muy frecuente. La Organización Mundial de la Salud ha notificado una prevalencia muy alta, la misma que se incrementa con la edad y es más frecuente en el sexo masculino. Considerando estos aspectos, así como la gravedad de la patología, por su repercusión en sus diferentes órganos viales y su presentación en la mayoría de casos asintomática, se hace necesario y urgente prevenir a las personas educando sobre estos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Los pacientes que están en riesgo, como sobrepeso, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, problemas cardíacos, tendrán que ser sometidos a un programa de prevención de hipertensión arterial. Lamentablemente, como país, no tenemos una cultura preventiva ante las enfermedades y esto encasilla tanto a la población como al sistema de salud. Es muy común que un paciente se entere de que es hipertenso por algún motivo completamente distinto a otro, ya sea porque acudió a una cita médica con otra especialidad, porque es un paciente prequirúrgico, entre otros. Usualmente, para este momento, el paciente ya lleva años sin un tratamiento y está comprometiendo el funcionamiento de otros órganos. Esto conlleva una degeneración de la salud del paciente y un incremento abismal del financiamiento del sistema de salud, debido a que ya está en la necesidad de otro tipo de tratamiento, otros especialistas, entre otros. Por eso la gran importancia de la prevención, porque simples acciones como la alimentación balanceada, actividad física diaria, entre otras, llevan consigo grandes ventajas desde la mejora de la salud del paciente y no solo en cuanto a la hipertensión arterial, esto ya encasilla en la salud general del paciente, hasta la reducción de costos en cuanto a compras de medicamentos, reducción de ingresos hospitalarios para este tipo de patologías. Ese es la justificación.
Siga, por favor, objetivo. Ya, y como objetivos, el general es determinar la prevalencia y los factores de riesgo que están asociados con hipertensión arterial en el personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Educación Física. Aquí tenía una pregunta. ¿Es Facultad de Educación, o sea, nos queremos enfocar, la otra facultad que vimos fue la, no sé si facultad o carrera de Educación Física, porque bueno, más nos enfocamos como que en que son profesionales que tienen otro tipo de actividades, como son hacer ejercicios y esto, y tal vez en esto podemos ver una comparación con los médicos que tal vez somos un poco, o son un poco más sedentarios. Puede ser. Pero no sé si es Facultad de Educación Física o carrera. No lo sé yo tampoco. Bueno, voy a averiguar. Bueno, no es necesario en personal bueno, eso averígüelo, porque no estoy segura si, creo que puede ser carrera de educación física, porque no me suena, más bien eso es parte de la ciencia de la educación. Sí. Verá, ustedes tendrían, si ponen así el objetivo general, tendrían que cambiar el título, y tendrían que ponerle el título prevalencia y factores de riesgo de hipertensión. ¿Ok? Entonces, bueno, los objetivos específicos, el primer objetivo siempre es conocer la población de estudio, datos sociodemográficos. Entonces, describir, el primer objetivo sería describir, el primer objetivo específico, describir los, o valorar o caracterizar los datos sociodemográficos de la población de estudio, o sea, la edad, el sexo, la procedencia, la etnicidad, bueno, algunos datos sociodemográficos. Eso es el primero. El segundo dice conocer la prevalencia. La prevalencia, no control, no. La prevalencia de hipertensión arterial. Y no eran administrativos, le pusimos. Bueno, ustedes tienen que poner en personal de la facultad. En personal docente no sabemos, ¿no? Personal de la Facultad de Ciencias Médicas. Habrá que ver si es docente o también administrativo. Bueno, esas medidas de prevención, ¿cómo van a identificar eso? Ustedes más bien lo que van a hacer es determinar los factores de riesgo. Determinar los factores de riesgo. Los factores de riesgo de hipertensión arterial, porque ustedes van a tomar la presión arterial, pero después van a preguntar qué. A lo mejor van a tomar el peso y la talla para ver si hay obesidad, o van a ver la alimentación como es, o van a ver el sedentarismo, o cualquier otro, o van a ver los antecedentes patológicos familiares, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, lo que sean los factores de riesgo. Y dice elaborar una guía, ¿no? ¿Por qué van a elaborar una guía? Eso es otra cosa. Ya. Elaborar una guía, eso es otro proyecto. Porque si no, ustedes tendrían que elaborar la guía, propiamente dicho. Ahora, lo que ustedes pueden hacer, en el objetivo 1, es los datos sociodemográficos. El objetivo 2 podría ser la situación de salud de la población de estudio, porque puede haber que haya algunos que sean diabéticos, puede haber, o sea, ver la situación de salud actual de la población de estudio. Entonces eso va a dar algunos datos. Situación de salud actual, identificar la situación de salud actual o algo así, ¿no? De ahí calculan la prevalencia, o sea, porque algunos a lo mejor ya son diagnosticados de hipertensión, otros no.
Pero a todos ustedes tienen que tomarle la presión arterial. Y también tienen que señalar si son hipertensos y si están tomando algún tratamiento. Y tienen que determinar los factores de riesgo. Entonces, ahí yo creo que estaría como completa. Y eso de la guía, eso es otro estudio, eso es distinto. Ya, está bien. Es un estudio descriptivo nada más. De prevalencia, es un estudio de prevalencia. Ok, entonces eso sería todo. Ya, doctora. Bueno, Ya averiguamos. Es Facultad de Ciencias de la Educación, carrera Pedagogía de Actividad Física. Entonces le ponemos así, facultad y la carrera, o solo la carrera. Carrera, entonces... Facultad de Ciencias Médicas y de la pero carrera. mire, en la carrera de Educación Física no es que todos estén haciendo Educación Física. La mayoría de los docentes de ahí no hacen Educación Física. A no ser que cojan... lo que pasa es que ahí los que hacen Educación Física son los más jóvenes. Entonces va a haber a lo mejor un sesgo. Sí. Eso, bueno, eso ustedes averigüen bien. Okay. Y eso simplemente... Ah, bueno, otro objetivo sería comparar. El objetivo 5, ahí tiene que cambiar la numeración, está mal numerado. El 1, este objetivo general no tiene que estar numerado. El 5 sería comparar las dos facultades, comparar la prevalencia de hipertensión de las dos facultades. Bueno, voy a ponerle así hasta que terminemos bien. Yes. Ok. Ya, de acuerdo. Muy bien. Doctora. Muchas gracias. Ya, de nada. Entonces, que entre el grupo 8, por favor. Okay. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Su compañero. Ella ya está ingresando. Ya, muy bien. Mientras tanto, si usted quiere y tiene el planteamiento, puede ir compartiendo pantalla. ¿Sí se puede ver? Sí, póngalo un poquito más grande, por favor. Ok. Ya vaya leyendo, por favor. Bien. La malnutrición, según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a deficiencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía y o nutrientes de una persona, englobando así a uno de los problemas más graves a nivel de la salud pública, no solo en nuestro país, sino mundialmente, siendo así reconocida como un factor de riesgo importante. Sin embargo, se debe analizar que un mal desarrollo biopsicosocial que parte desde el ámbito nutricional, afectando de esta manera al desarrollo y la economía de los países. Por eso, debemos tomar en cuenta
que niños o adolescentes malnutridos son adultos condenados al fracaso. Eso está mal redactado. Ese, sin embargo, no es necesario poner ahí. O sea, eso es otro pensamiento. El desarrollo y la economía de los países afecta a la nutrición de los niños y adolescentes. Eso es como otro pensamiento. ¿Y eso quién lo dice? Eso lo parafraseé. Había un concepto grande y yo como que Claro, pero eso tiene que citarse o... Ya, está bien, yo lo voy a citar. Ya. Ya siga. Esta deficiencia nutricional pudo haber empezado en el vientre de la madre desde la gestación en los primeros 3 primeros años de vida. La desnutrición crónica y la anemia afectan de manera irreversible la capacidad física, intelectual, emocional y social de los niños. Este deterioro reduce su capacidad de aprendizaje y limita sus posibilidades de acceder a otros niveles de educación. En el largo plazo se convierte en un adulto con limitadas capacidades físicas e intelectuales para insertarse en la vida laboral. Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, eso es la desnutrición, pero ¿y el sobrepeso y la obesidad? Porque ustedes están viendo solo desnutrición. ¿Y qué pasa con el sobrepeso y obesidad? Que las cifras se han duplicado, se han disparado. Porque la malnutrición es tanto desnutrición como sobrepeso y obesidad. Entonces tienen que poner las dos cosas, ¿no? O sea, ahí tienen que añadirle otro párrafo que se refiera a cómo ha cambiado. Doctora, es que más adelante dice de la ENASUD, ahí yo puse No. la prevalencia. Pero estamos hablando a nivel mundial. A nivel mundial, antes había desnutrición. Ahora lo que hay en los países en vía de desarrollo, lo que hay el problema es otro, que es el sobrepeso y la obesidad. O sea, persiste todavía una prevalencia de desnutrición, pero ha empezado a aparecer un problema muy importante que ha adquirido relevancia, que es el sobrepeso y la obesidad. Eso lo tienen que poner antes de que se refieran a el ENSANU, que es la encuesta del Ecuador. ¿Ya? A ver, siga. ENSANU, no, ENSANU se llama. ENSANU. ENSANUT. ¿Ya? No, pero ustedes ahí, a ver, ustedes tienen que poner los datos por edades, ¿no? No pueden poner así nomás, y ustedes van a estudiar a los adolescentes. Y en los adolescentes el problema es más grave de sobrepeso y obesidad. Pero bueno, tienen que igualmente poner el porcentaje. También en el ENSANU hay está subdividido costa-sierra, y ustedes tienen que ver los datos de la costa de la sierra. A ver, siga mostrando. Bien. Ya no leo entonces. Es que no, sí, siga mostrando, siga leyendo. Bien. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que en el mundo existen cerca de 1.000 millones de personas que pasan hambre y que las estimaciones indican que esta cifra va en aumento. En el 2018, 42,5 millones de personas que padecieron malnutrición representaron un aumento de 4,5 millones respecto al mínimo de 38 millones reportado en 2014.
Ahora usted en contraposición o tomando en contraparte o tomando, no sé, ustedes tienen que redactarlo de tal manera que diga lo de sobrepeso y obesidad. Ahí mismo, seguido de esto. Y después ya hablen del ensano. Porque si van a hablar solo de desnutrición, tienen que cambiar hasta el nombre. Y la prevalencia de desnutrición en adolescentes no es tan alta. Bien. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 1 de cada 4 niños en Ecuador padece desnutrición crónica, problema que se evidencia más en las niñas. Con relación a los adolescentes, la prevalencia en quienes persiste retardo en talla presentan obesidad en un 26% y en los adultos en el 63% de ellos presenta problemas de sobrepeso. No, tenemos que fijarnos en adolescentes de 11 a 17 años de la región costa. O sea, tienen que ustedes que analizar, no Ministerio de Salud 2018, tienen que buscar la encuesta en SANU y ahí están una serie de tablas y están subdivididos por edades y tienen que buscar las edades de los niños, tanto de niños como de niñas. O sea, tienen que mostrarlo por sexo y tienen que mostrarlo por sierra y costa. Entonces, no tienen que hacer una cita del Ministerio de Salud, tienen que hacer una cita de la misma encuesta. ¿Sí? Bueno. Porque es más precisa. Yo no quiero saber nada de los adultos, quiero saber de niños de 11 a 17 años, que son los niños de adolescentes que ustedes van a recoger la información. Bueno, doctora. A pesar de que en el país existe el programa de alimentación escolar dirigido por el Ministerio de Educación, en el mismo que se invierte 5.770.000. No, eso no es relevante. Eso no estamos hablando de eso. No estamos hablando del programa. Además, ese programa ya no existe. Ese programa ya hace 2 o 3 años que ya dejó de existir. Más bien, ustedes ahí tienen que ver factores de riesgo. Tienen que hacer un párrafo sobre factores de riesgo de desnutrición y de sobrepeso y obesidad. Tienen que poner algo respecto a eso. Más bien, ¿no? Bien, entonces ese párrafo no. No. El Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación cataloga a Manabí como la 6ª provincia del país y la primera de la región costa con el más alto índice de desnutrición, alcanzando así el 34%, confirmándose que mientras la malnutrición cede en las zonas urbanas, en el área rural se concentra, lo cual no ocurría antes, ya que la población de esas zonas era la mejor alimentada. Para la prevención de la malnutrición se propone 7 puntos de acción: sensibilización y educación, desarrollo de guías de manejo que deben ser implementadas, evaluación nutricional obligatoria en todos los puntos de atención, realizar investigación sobre la desnutrición, capacitación a los profesionales de la salud en nutrición, planes nacionales de alimentación y nutrición y continuidad en todos los programas presidenciales. Mire, yo veo que todo su planteamiento del problema va más para la desnutrición que para los problemas reales que tienen los adolescentes, que es el sobrepeso y la obesidad. Peor si escogen un colegio que es privado. Ahí va a subir. Entonces ustedes tienen, como les digo, tienen que tomar datos no solo de desnutrición, sino también de sobrepeso y obesidad, si no están parcializando su planteamiento del problema. Entonces eso lo tienen que corregir, por favor. Está bien, doctora. Entonces solo añadimos información sobre la obesidad, o sea... No, sobre las dos cosas, pero ponderadamente. Claro, porque ya tenemos información de desnutrición, entonces añadiríamos... Claro, pero ustedes hablan mucho de la FAO, de los programas de alimentación, y ustedes van a hacer ese estudio ¿dónde?
¿Van a hacerlo en un colegio público o en un colegio privado? En el colegio de la universidad, doctora. Creo que es Entonces, eso es un colegio privado de clase media. Entonces no van a tener problema de alimentación. Ahí no hay desayuno escolar ni hay nada de eso. Y bueno, ese colegio es un colegio, diríamos, de clase media y media alta, porque en realidad ahí están todos los hijos de profesores o de trabajadores de la universidad. Entonces, realmente pues está fuera de foco el planteamiento del problema con la realidad que ustedes van a ver. Entonces, por favor, eso lo tienen que corregir. ¿Qué más? Bien, lo que es la justificación, bueno, la formulación del problema. No, formulación, yo no he dicho que tengan que hacer formulación del problema. Bueno, en lo que es la justificación. Ustedes tienen, una vez que terminen todo el planteamiento, ustedes tienen que hacer un párrafo referido a su estudio. Por eso es importante este estudio que se va a hacer en un colegio para determinar tales y tales parámetros. O sea, no pongan formulación de problema ni pongan entre la pregunta de investigación. Tienen que poner un párrafo referido al estudio que van a hacer. ¿Ok? Sí, doctora. Ok. La justificación, la leo. Sí, léalo. Bien. La presente investigación se justifica debido al impacto que tiene la malnutrición en el desarrollo de enfermedades. La obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, afectando la vida personal debido a que el manejo de una enfermedad crónica severa es complicado y exigente. Mira qué diferencia que ustedes están hablando de desnutrición en un lado y ahora empiezan a hablar de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Está como fuera de foco todo el planteamiento. Está bastante distorsionado. Entonces, por un lado hacen una cosa, lo enfocan en la desnutrición y por otro lado están enfocándolo aquí en la obesidad. Entonces, tienen que ponerlo, o sea, ponderarlo. ¿Qué más? Por lo que resulta necesario tener conocimiento de la prevalencia de la malnutrición en jóvenes, identificar a la población. No en jóvenes, en adolescentes. Jóvenes son, los jóvenes son de 18 a 29 años. Es cierto, es que sí. Identificar a la población de riesgo y así prevenir desde etapas tempranas el desarrollo de estas enfermedades. En esta investigación nos dirigiremos a identificar los factores de riesgo de la malnutrición por medio de encuestas sociodemográficas y de hábitos alimentarios. Asimismo, valorar el estado nutricional por medio de indicadores. Eso no va. Eso no va en justificación. En justificación va la relevancia, el aporte a la ciencia, o sea, ¿qué implica o qué beneficio tiene para los sujetos de estudio? Por ejemplo, esta que viene a continuación, el hábito, mejorar el hábito alimentario. Eso está bien. Es el beneficio. La finalidad que se desea obtener es la de mejorar los hábitos alimentarios e implementar recomendaciones para que los jóvenes que se encuentran en estado de obesidad o desnutrición, teniendo pleno conocimiento de su estado nutricional, acudan a un especialista para iniciar con el tratamiento definitivo. ¿Ya? Y eso es lo que es la viabilidad. Esta investigación es viable debido a que se tiene la aprobación. No, no se tiene la aprobación todavía. ¿En qué se realizará la solicitud de aprobación para ejecutar el proyecto en la unidad educativa tal? Porque tenemos que hablar en futuro. Esto es como si estuviera hablando en pasado ya, que se tiene la aprobación, todavía no han hablado. Sí, está bien. Y además los autores para la recolección de la información elaborarán un horario sin que interfiera con sus labores y disponen de los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos que ocasiona la investigación. ¿Ya? Bueno.
Ya, entonces, Sí, está bien. A ver, objetivo. objetivos. El objetivo general, identificar prevalencia y factores de riesgo de malnutrición en adolescentes del Colegio Juan Montalvo en Manta. Y entre los objetivos específicos, determinar las condiciones demográficas y socioeconómicas de la población en estudio, valorar el estado nutricional de la población, estimar las prevalencias de nutrición, sobrepeso y obesidad y analizar los factores A ver, genéticos. no. Valorar el estado nutricional es estimar la prevalencia de desnutrición, sobrepeso y obesidad. Son dos igualitos. O pones uno o pones el otro. Yo creo que es mejor es valorar el estado nutricional de la población de estudio, porque ahí engloba todo. El estado nutricional engloba todo. Está bien. Ese es repetido. Analizar los factores dietéticos y de estilo de vida de la población. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo, Analizar porque los son factores de algunos, ¿no? Claro. Factores de riesgo, ¿Son porque... los factores de riesgo o los factores de riesgo dietéticos y de estilo de vida? Factores de riesgo, habrá factores de riesgo modificables, no modificables, incluso ahí hay factores de riesgo como puede ser antecedentes familiares, qué sé yo, o peso al nacimiento, no sé. Claro, entonces podría ser analizar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la malnutrición. Factores, o sea, yo digo que mejor ponerlo genérico porque serán algunos factores de riesgo. Eso ustedes lo van a desarrollar muy bien en el marco teórico. Entonces, más bien los factores de riesgo que predisponen a la malnutrición. Bien. ¿Esos 3 o hacemos 4? Porque teníamos algunos... Ahí dice medir el grado de sedentarismo. Eso es factor de riesgo. Eso es factor de riesgo, Eso es sí. factor de riesgo. Claro, y Factores el de acá dietéticos, también, grado de sedentarismo, todo eso es igual. Entonces, mire, yo quizás lo que añadiría, a lo mejor en el segundo objetivo, sería valorar el estado de salud de la población de estudio. Por ejemplo, puede haber niños que tengan alguna enfermedad o que tengan enfermedades crónicas y a lo mejor eso le afecte en su estado nutricional, ¿verdad? Incluso puede haber hasta adolescente embarazada en ese momento. Entonces, ahí eso también afecta al estado nutricional, obviamente. Entonces, yo pondría en el segundo objetivo, después de los factores de las condiciones demográficas, sería identificar o determinar o establecer, o lo que quiera, el estado de salud de la población de estudio. Entonces eso también daría algo de luces sobre la situación, o sea, si hay alguna... Y si quieren poner alguno más, es comparar el estado nutricional por sexo, edad y sexo. Comparar el estado nutricional por edad y sexo. Si quiere poner alguno más. Bien, así, o sea, doctora, me decía reemplazar lo de valorar el estado nutricional y colocar, establecer... No Así está bien. reemplazar. O sea, es poner, además es poner el estado de salud. Claro. Porque son datos que son interesantes y obviamente valorar el estado nutricional, que sería la prevalencia de desnutrición y de sobrepeso y obesidad, analizar los factores de riesgo y comparar el estado nutricional por edad y sexo en la población de estudio. ¿Ya? Listo. Entonces eso sería todo. Yo creo que eso es todo. Ya ustedes... Sí, sería nomás el planteamiento del problema y... Sí, por favor, pónganlo coherente, porque está como... obesidad
O sea, balancéenlo diciendo que por un lado puede haber desnutrición, por otro lado puede haber sobrepeso y obesidad, y que la desnutrición puede acarrear tales problemas de falta de aprendizaje, lo que sea, y el sobrepeso y obesidad pues puede predisponer a factores, a enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. O sea, poner las dos cosas en el planteamiento. ¿Ok? ¿Listo? Sí, doctora. Entonces ya con esto ya lo tienen bien. Muy bien. Bueno, doctora. De acuerdo. Gracias, doctora. Entonces ya corrijan eso ya para que lo suban. Una vez que ustedes hagan ya ese análisis de esos 5 artículos, también tendrán una visión ya más profunda sobre el tema y a lo mejor pueden cambiar alguna cosa, porque estos no son objetivos inamovibles. Ustedes pueden ver y pueden cambiar alguna cosa en función de lo que ustedes hayan investigado del tema. ¿Ok? Pero ya para la tarea que se le ha mandado, ahora mismo quedaría perfecto, tal como está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. A ver, indiquen al grupo 2, por favor, que ingrese. Ok. Ok, que pasen bien, chicas. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo les va? A Ya ver, con- ustedes, su tema es valoración de la telemedicina, ¿verdad? Sí. Ok. Déjeme. Póngalo un poquito más grande, por favor. Listo. Doctora, realmente hemos intentado abarcar lo máximo posible, pero en poco texto, como quien diría. Una introducción. A ver, aquí empieza la introducción. ¿Ya? No sé si la va leyendo o... No, ustedes me tienen que leer. Léanme. Ah, Ya, entonces como introducción primero pensamos dar como un enfoque general, diciendo que el mundo se enfrenta a esta pandemia, como ya sabemos, y esto ha hecho que se tomen medidas en muchos países para evitar la transmisión. Entre estas medidas, pues lo que es el distanciamiento. Y esto repercute bastante en lo que es el ámbito de la salud, puesto que hasta ahora debe ser una consulta presencial para poder analizar la clínica de los pacientes. Entonces se está haciendo énfasis en que debemos encontrar nuevas maneras para poder usar la medicina sin necesidad de haber algo presencial. Entonces se recuerda también aquí en estos párrafos que hay personas que tienen factores de riesgo que son mucho más propensos a contraer una infección más grave que otros, y entonces estos de aquí son los que principalmente deberían usar lo que es la telemedicina para poder... Pero definan lo que es la telemedicina, ¿no? En unas pequeñas palabras, porque es un término nuevo, entonces una vez que hacen la introducción defina lo que es la telemedicina. Eso lo ponemos en la justificación aquí. La telemedicina se debe entender como una herramienta informática No, que ayuda... tienen que ponerlo en el planteamiento del problema, obviamente. Porque primero tienen que definir qué es la telemedicina para decir, quizás, o sea, decir, entre esto está la telemedicina, entendiendo que la telemedicina, no, detrás del segundo párrafo. Detrás del segundo párrafo. Sí, donde dice, entre esta está la telemedicina, y ahí entendiendo que la telemedicina es tal. Ya, listo. O sea, definen ahí la telemedicina. Claro, sí.
Ya. Listo. Entonces, hacemos énfasis en que se debe recurrir a este método de la telemedicina para poder ofrecer una mejor atención a estos pacientes que pueden llegar a sufrir factores de riesgo e incluso a la población en general. Entonces, aquí también damos un breve vistazo en que en el Ecuador la telemedicina nunca se ha utilizado realmente. Son pocos los médicos que daban telemedicina, o sea, antes de la pandemia que daban telemedicina ya sea por sus lugares de trabajo, porque no eran de aquí, viajaban, etc. Entonces eran muy pocos y que ahora por estas razones ya descritas se ha empezado a utilizar. Ya. Entonces aquí falta un párrafo que es fundamental, que es lo que se quiere con este estudio. O sea, por eso es importante hacer evaluar, por eso es importante evaluar la práctica de la telemedicina. Nosotros eso lo habíamos puesto en la justificación. No, ustedes tienen que poner la introducción, es básicamente el planteamiento del problema, que es lo que se va a investigar. Sí. Entonces, ustedes ya han dicho que las circunstancias de la pandemia, etcétera, etcétera, entonces tienen que terminar con un párrafo que tenga que ver con su investigación. Sí, listo, está bien, sí, me entiendo, doctor. ¿Comprende? Y ahí sí justificar por qué y para qué es importante esto. Porque se va a valorar si se va a comparar con, o sea, si es válido, si no es válido. Bueno, hay algunas, me imagino que ha de haber algunas... Alguna razón. Claro, hasta el momento encontramos una. Nosotros lo planteamos de esta manera. Como ya sabemos, Ecuador es un país tercermundista y la mayor parte de la población es... Póngale en vía de desarrollo, que suena mejor. Suena mejor, ya. Sí. Listo. Entonces, aquí ponemos también un estudio del Fondo Monetario Internacional en el cual dice que la tasa de pobreza del Ecuador pasará del 27.2 al 37.6 en esta pandemia y la pobreza extrema del 10.7 al 19.2. Entonces, con eso yo creo que es una base bastante buena para ejemplificar que el Ecuador es un país en vías de desarrollo. Entonces, partiendo de este punto, se considera... listo, este punto es importante conocerlo porque va a condicionar la cantidad de personas que puedan llegar a optar por lo que es la telemedicina. Como sabemos, no en todas las partes del país hay conectividad. Ahora, tomando en consideración que vamos a hacer el estudio con una parroquia de Manta, entonces tenemos que dar lo que es la conectividad. Entonces se analiza la conectividad que hay aquí en la parroquia que vamos a analizar, o más específicamente analizamos en Manta y luego en la parroquia. Y en Manta actualmente cuenta con buena conectividad en todos sus sectores y además el alcalde también está poniendo puntos de internet gratuitos que también pueden llegar a apoyar esta iniciativa de la telemedicina. Como puede ver aquí, este también es algo actual. Del municipio. Sí, un dato del municipio actual en el cual se han instalado 83 puntos de internet estratégicamente. Entonces, estos dos componentes, lo que es esta componente importante, que es la conectividad, va a ser posible el uso de la telemedicina. Entonces, como finalidad de la investigación es dar a conocer el porcentaje actual de pacientes que reciben este tipo de atención médica y la calidad de esta, además de muchas otras variables que también se pueden analizar. Eso sería arriba también, porque o sea, la finalidad, o sea, nosotros ¿para qué hacemos esto? Es para ver si la telemedicina es eficaz comparativamente, o sea, si es eficaz o no en el trato al paciente, y qué ventaja y qué inconveniente presenta esa... Entonces eso es lo que nosotros, la justificación científica que queremos darle. Ahora la justificación, diríamos, social, es que no hay estudios, no hay ningún estudio que se ha hecho. No, aquí no hay. Y hay muy poca información respecto a esto, entonces se va a contribuir a la ciencia porque no hay estudios previos. Entonces, puede ser como un estudio exploratorio de
de esta nueva modalidad de tratamiento para ver su eficacia, y sí. Entonces, ese es también un para qué se hace esta investigación, ¿no? Es una justificación. Sí, sí, ahora sí, sí le comprendo. Listo, entonces, ¿usted nos daría algún otro tip para lo que es la justificación hasta allí? ¿Algo más que Pero la desee? justificación es la relevancia que tiene el estudio. El estudio, la relevancia es esa, que existen muy pocos estudios, hay muy poca información, entonces es un estudio que va a aportar a la ciencia y por eso es relevante. Y es nuevo, por eso es un estudio exploratorio descriptivo, ¿no? También, bueno, puede orientar a los profesionales también, si es bueno hacer telemedicina o no. Eso también podría ser como una justificación, que los resultados de este estudio busca orientar a los profesionales de su práctica, de esta nueva práctica, o de esta innovadora práctica de asistencia de servicios de salud, ¿no? Sí, lo escribo tal cual, pero luego ya lo acomodamos. Sí, pero la cosa es que un poco la idea, ¿no? Claro, yo anoto la idea, luego ya la desarrollamos. Okay. No se preocupe. Entonces, eso sería básicamente, ¿no? Sí, ahora los objetivos. Como objetivo general tenemos analizar y describir el número de usuarios que reciben telemedicina, No, además... no. No. Ustedes van a hacer evaluar o valorar, valoración de la telemedicina en tiempo de pandemia, ya. Valorar la práctica de la telemedicina en tiempo de pandemia en una zona rural y urbana. Básicamente es lo mismo del título. Doctora, lo que pasa es que también habíamos pensado sobre el título, para evitar, pensábamos solamente realizar la valoración de la telemedicina, pero solo en una parroquia. En la parroquia Bueno, entonces manda. en una parroquia, no hay problema. Entonces ya sería tal cual como el título, simplemente que con el verbo valorar, o sea, sería así. Sí. Listo. Objetivos específicos, dar importancia al uso actual y futuro de la telemedicina, creo que este es uno de los más importantes. A ver. Bueno, léamelo todo para ir viendo. Ya. Los objetivos específicos tenemos 3. Calificar la atención médica a través de la telemedicina, argumentar los criterios de calificación expuestos por los usuarios y dar importancia al uso actual y futuro de la telemedicina. No, a ver. Verá. Nosotros, ustedes van a hacer en una sola parroquia, ¿verdad? Claro. Entonces, incluso pueden poner prevalencia del uso de la medicina, de la telemedicina también. Prevalencia del uso de la telemedicina en la parroquia. Bueno, en la parroquia Eloy del Faro tendrán que coger una muestra, porque la parroquia Eloy del Faro es bastante grande. Tendrán que coger una muestra, pero eso veremos más adelante, cómo se coge la muestra. La prevalencia es importante, o sea, que es el número de usuarios que reciben telemedicina. ¿Verdad? Ese es lo que ustedes habían puesto en objetivo general. ¿Verdad? Sí. Ustedes han puesto valorar el número de usuarios que reciben telemedicina. No. Hay que poner, o sea, valorar la práctica. La práctica de la telemedicina. La práctica de la telemedicina. Entonces, el número de usuarios es la prevalencia. Eso puede ser un objetivo específico, porque el valorar la práctica es todo. La práctica quiere decir las ventajas, las desventajas, la calidad, etcétera, etcétera. Entonces, en el objetivo general engloba todo. Entonces, objetivos específicos. Bueno, siempre tenemos que comenzar por describir los datos sociodemográficos de la población de estudio. Ese es el primer objetivo. Describir. Ese es el primero. Describir datos sociodemográficos de la población de estudio. O sea, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, de dónde provienen, el estado económico, etcétera, etcétera. Ese es lo primerito. Después viene una de los datos o de los objetivos específicos. No lo quite, déjelo ahí, que lo estoy mirando. Listo. Sería la prevalencia.
calcular la prevalencia de la telemedicina en la parroquia. Otro podría ser calificar la atención. Ustedes pueden crear un índice, calificar la atención médica a través de la telemedicina. O sea, los que han recibido, ese no lo quiten, calificar la atención médica de la telemedicina en la población de estudio o en la población que ha recibido. Entonces, ese déjenlo. Ustedes, como les digo, pueden crear un índice. Ese podría ser el tercero. Ya. Después dice... ¿Cuántos objetivos tienen que ser, doctora? Bueno, tienen que ser todos los que ustedes... miren, otro, detrás de prevalencia, bueno, o detrás de prevalencia o antes de prevalencia. Después de la descripción de datos sociodemográficos, después de calificar la atención médica. Podemos poner otro que diga, identificar el estado de salud de los pacientes que reciben la atención de telemedicina, porque para ver para qué enfermedades se emplea la telemedicina. Pero estaríamos hablando de una escala cualitativa de... No. Ese es otro. O sea, otro sería establecer el estado de salud. O sea, se le pregunta, a ver, ¿usted para qué enfermedad utilizó la telemedicina? Es que yo me salió unos granos en la cara, por decir algo. O no, es que tenía un resfriado, o tuve una gastroenteritis. Entonces eso se va tomando nota y después ya se identifica para qué se usa la telemedicina, si son enfermedades graves, enfermedades leves, o si se usa para qué. Entonces, determinar el estado de salud, el estado determinar la patología por la que por la cual solicita la telemedicina, algo así, ¿no? Sí. Esa sería otra. Lo que le decía del índice. Está aquí, el índice ya, sí. Lo que le decía del índice es calificar la atención médica. Eso sí, tiene que crear un índice. A lo mejor son varias preguntas. Y usted puede poner en esas varias preguntas, una vez que contesten, usted puede calificar eso como que la atención es buena, o es excelente, o es regular, o es mala. Sí. Algo así, pero eso, como no hay nada, ustedes mismos tienen que ver cómo hacen ese índice, ¿no? Claro. De ahí dice... Este de aquí sería el que no iría, ¿no? Y argumentar los criterios de calificación expuestos por los... No, eso no. Ese de argumentar no va. Y dar importancia al uso actual, no. ¿Qué haríamos con 4? Ahí tendríamos que ver también... ahí quizás, a lo mejor, otro... que podría ser también un índice un índice no, ahí sí sería las ventajas y desventajas del uso de la telemedicina. Sería entonces describir las ventajas y desventajas del uso de la telemedicina. Puede ser, podría ser, describir o establecer. Bueno, ustedes tienen ahí la taxonomía de Bloom para poner el verbo. Ese sería ya más explícito. Lo otro es un índice que ustedes van a fabricar. A mí se me ocurre eso. A lo mejor hay más cosas. O sea, tienen que ser cosas reales, medibles. Tienen que ser variables operacionales. De tal manera que se puedan medir, que ustedes puedan convertirla después en preguntas que puedan medir en la encuesta, ¿no? Que van a hacer. Claro. Yo no sé si como esto habíamos dicho que puede ser un estudio mixto, ¿no? Cuantitativo, claro, cualitativo. Sí. También ustedes, todo esto, lo mismo lo pueden profundizar con entrevistas. Con entrevistas, por ejemplo, a profesionales que hagan telemedicina.
pero eso va dentro de los mismos objetivos. Entonces, pero ya en metodología, ustedes tienen que decir que se va a hacer la encuesta por un lado y después se van a hacer entrevistas, donde igualmente ustedes van a profundizar lo que va en la encuesta, van a profundizar en preguntas a los profesionales. Y quizá ahí pues arroje un poco más de luces de todo lo que se está diciendo acá. De momento yo creo que eso estaría bien, no sé qué otra cosa más se puede... ¿No han encontrado ustedes estudios? No, aquí en Ecuador no hay estudios. Pero hay Bien. en otros sitios, ¿verdad? O sea, yo estuve buscando y encontré un estudio que actualmente habla sobre la telemedicina, pero odontología y pacientes con problemas oncológicos. Bueno, es que, o sea, tienen que tomar eso de base. También tiene que, seguro que hay más de un estudio de esto, porque ahora mismo en todo el mundo se está haciendo telemedicina, entonces ustedes tienen que profundizar su búsqueda, y aunque no sea, yo sé que en el país no hay, pero puede haber en otros países. Entonces ahí, una vez que analicen la literatura, a lo mejor tienen ustedes otras, diríamos, interrogantes, ¿no?, que pueden añadir a sus objetivos. ¿Ok? Sí, después de todos los objetivos los podemos ir añadiendo mientras se vaya desarrollando. Claro, o sea, de momento está describir los datos sociodemográficos, que eso va de cajón. O sea, ustedes van a ver Eso la es el parroquia marco de teórico. Alfaro, van a escoger una muestra, entonces van a ver cuántos hombres, mujeres, etcétera. Después la prevalencia, quién ha usado, quién no ha usado, y se va a ver que, qué sé yo, el 30% usó la telemedicina. Después calificar, a ver, ¿les gusta la atención? No les gusta. Hacer como una escala de Likert, como la que se hacen para evaluar al docente. Excelente, sí. O sea que son algunos parámetros, pero ustedes tienen que ver cómo fabrican esa escala, ¿no? De tal manera que pueden ser unas 4 o 5 preguntitas y le ponderan un número. O sea, ahí sí tienen que ingeniársela porque sacar si no hay nada, tendrán que ustedes que buscar la manera de hacerla, ¿no? Después, eso también es interesante, la patología. ¿Cuáles son las enfermedades que han ameritado la telemedicina? Y a lo mejor también poner algo bueno, eso va a salir en ventaja y desventaja, porque por ejemplo las conexiones, la conexión a internet, eso va a ser una desventaja, ¿no? Pero hay que ver qué es lo que dicen las personas, ¿no? Entonces yo creo que por ahora está bien, pero se puede ir añadiendo otro objetivo en función de lo que ustedes van a investigar en la literatura, ¿ok? Sí, doctora, los datos sociodemográficos, eso va en el marco teórico, cuando empecemos a desarrollar marco teórico. Los datos sociodemográficos no van en el marco teórico, porque esos son datos de cajón, son los indicadores de lugar, tiempo, persona, de eso, de sexo, de edad, o sea, son datos epidemiológicos básicos que van en todo estudio, es la condición de la población de estudio. Entonces eso no va. O sea, lo importante aquí, la variable es la telemedicina. Y tiene que buscar las dimensiones de la telemedicina. Ustedes han buscado la prevalencia, o sea, la eficacia, que sería esa calificación, calificar si es eficaz o no es eficaz. ¿Para qué se usa? O sea, las patologías que tienen mayor uso la telemedicina y las ventajas y desventajas. Sí, hay algunas dimensiones que a lo mejor, ya digo, francamente yo no he revisado ningún estudio de ese tipo, entonces solo por sentido común salen esas cosas, pero pueden salir muchas más ya una vez que ustedes se pongan a leer sobre ese tema. ¿Ok? Sí, doctora. Bueno, entonces, adelante. Y bueno, yo con usted
Pues para mañana yo mandaré, bueno, mandaré al grupo y ya hemos quedado con los grupos que van a hacer mañana, que sería el 1, 6, 9 y 10. Entonces, sí, 1, 6, 9 y 10, listo. aunque creo que hay por ahí alguno más que es el 12 que está pendiente. No sé lo que vamos a hacer. Bueno, ya veré yo cómo me arreglo con ellos. Doctora, una cosita, somos 13 grupos me parece, ¿no? Son ustedes 13 grupos. Sí, lo que yo creo que todavía aquí hay algunos compañeros que no han visto, por ejemplo, el grupo de... Ellos no han visto, supongo, el grupo 1, Moreira José. Uno le toca el jueves. Ah, listo. El 1, el 6, el 9 y el 10. Sí, entonces sí estamos No, todos. el 9 ya estuvo. El 9 sí. Entonces sería el 1, el 6, el 10 Y el 12. y el 12. Porque el 9 ya hicimos la 1, Listo. 6, 10 y 12. Ya, era para enviar un mensaje al grupo para que nomás usted envíe el link y ellos vayan entrando y cuando uno salga ya el otro entra y así es mucho más. Sí, yo creo que sí, que es más rápido. Ahora ya me quedo yo solo con el grupo 7. Listo, doctor. Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces busquen información que sí ha de ver por ahí. Otra pregunta, doctora. Ya, ¿Esto tenemos que subirlo a la plataforma? Claro, esto es una tarea, es la tarea del planteamiento del problema. Ahí está subida la tarea en la plataforma, ustedes tienen que ver. Listo, terminamos de realizar esto. La suben, pero ya saben ustedes que esto es parte del protocolo, obviamente, ¿no? Listo, gracias. Ya. Ok. Gracias, doctora. Ya, que pasen bien.